Vinculadores, el podcast de Mentes Unidas, temporada 1. Episodio 15. Breve historia de la medicina. Ponente, Erika Maliel Sánchez García. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast, Vinculadores Mentes Unidas. Me da mucho gusto presentarles al equipo que nos acompaña el día de hoy. Se encuentra Erika Maliel Sánchez García, Lexli Patricia López Vázquez y por supuesto su servidora Kendra Águila. Y pues bueno, hoy ya grabamos el podcast número 15. Este podcast lleva el título de Breve Historia de la Medicina con nuestro ponente Erika Maliel Sánchez García. Él es estudiante de Ciencias Políticas. Buenas noches, Eri, ¿cómo te encuentras? Hola, Kendra, buenas noches. Estoy muy bien, gracias. ¿Y qué tal se encuentran ustedes? Yo muy bien, de maravilla, sorprendida con el tema y la dinámica que nos expusiste antes de iniciar el podcast. Para quienes no sepan, a nuestros oyentes, bueno, los que iniciamos, ¿no? este podcast, vamos a dar una curiosidad sobre la medicina, ¿no? Quizá algunas ya las conozcan, otras no, pero la audiencia no lo sabemos. Entonces, esperemos si les gusta esta nueva dinámica. Ok, perfecto, Kendra, gracias por la presentación. Y efectivamente, como lo acabas de mencionar, antes de dar, pues, paso al tema como tal, me gustaría escuchar algunas curiosidades. No sé si alguno de ustedes tenga alguna. Leslie. Sí, yo la verdad encontré varias y ahí navegando hasta incluso dije, ay, está muy difícil escoger una porque son cosas que realmente pues no sabía, como por ejemplo escogí este que dice que pues la primera cesárea de la historia fue practicada a una mujer llamada Elizabeth Alespachín en el año 1500 y esta fue realizada por su marido el cual pues era un castrador de cerdos. Ellos pertenecían a Suiza y entonces pues es algo muy, pues sí sorprendente, ¿no? Porque como tal no era un médico, ¿no? Efectivamente, ok, muchas gracias por ello, Leslie. Kendra, ¿tendrás alguna curiosidad? Sí, encontré dos. Son más como sabías que. La primera es que, bueno, la nariz y las orejas nunca van a parar de crecer. Entonces, ahora entiendo por qué los abuelitos cambian ciertos rasgos físicos. Y la siguiente, que aproximadamente tarda 7 segundos en pasar, obviamente, la comida de la boca al estómago. La verdad es que es algo que también desconocía. Y o quizá no, yo creo que inconscientemente teníamos la idea, pero ya leyendo encontré esas curiosidades. Ok, muchas gracias, Kendra, muchas gracias, Leslie, por esas curiosidades. Espero que nuestra audiencia esté sabedora de todas ellas. Si no, ya adquirieron un conocimiento más. Y espero que al término de este podcast eh, también vayamos creciendo lo que viene siendo esta parte del conocimiento, tanto histórico como muchas otras curiosidades. Y bueno, ahora sí vamos a dar paso a lo que es el tema del día de hoy, que como ya se los presentó Kendra, es una breve historia de la medicina. Al hablar de breve, pues y más si estamos hablando de historia, porque nada en la historia va a ser breve, ningún acontecimiento puede explicarse en tan poco tiempo a veces, ¿no? Un ejemplo de eso es que cuando estamos en nuestras clases de la universidad y quizá tenemos alguna clase relacionada a la historia, pues los temas que a veces logramos llegar a ver son pues cortos, ¿no? Igual por el tiempo que se tiene, un ejemplo, Historia Universal o Historia de México, muchas veces hablamos de los temas, pero en un sentido bastante general, eh, hablando de los puntos más importantes, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a estar hablando de algunas cuantas civilizaciones y cómo ellas van a hacer cierta aportación a la medicina actual, ¿no? Vamos a estar hablando y vamos a llegar hasta algunas culturas precolombinas. Y bueno, no podemos hablar de historia de la medicina sin dos grandes ramas de estudio,
que van a estar acompañándonos o de las cuales se guía lo que viene siendo la medicina a la hora de relacionar con la historia, que viene siendo la sociología y la antropología. Estas dos ramas nos van a estar ayudando a explicar el comportamiento del ser humano y también la relación entre las civilizaciones. A final de cuentas, todo esto se va a estar uniendo poco a poco para que llegue a lo que es la actualidad, ¿no? Y bueno, el ser humano actual, en términos de biología, vamos a hablar un poquito de ello, pertenece a lo que es el género Homo y a la especie Sapiens, es decir, somos actualmente el Homo sapiens o el hombre pensante, ¿no? Pero antes de ello existieron otros homínidos, como bien lo sabemos, como lo aprendimos en la primaria, en la secundaria, etcétera, ¿no? Que vienen siendo los australopithecus y de ahí se derivan todos los demás homínidos. En la actualidad hay bastantes homínidos y me parece que hace un año, el año pasado, se descubrió otro homínido antecesor del ser humano, ¿no? Y bueno, todos estos homínidos han tenido también ciertos descubrimientos en el campo de la medicina, que si bien no se pueden tener escritos, porque por obvias razones no existía la forma en la cual dejar un antecedente, que es la escritura, que es el primer método de comunicación que se puede encontrar en las civilizaciones anteriores, pues se sabe a través de lo que viene siendo la antropología, que algunos homínidos podían tener ciertas relaciones en lo que viene siendo el campo de la medicina. Principalmente estos homínidos, como los neandertales, hacían ciertas curaciones, es decir, se hacía, lo que se tiene en cuenta es que ellos hacían presión sobre algunas heridas para detener lo que eran los sangrados o también algunas trepanaciones. Y para nuestros oyentes, una trepanación viene siendo sencillamente, vamos a manejarlo como realizar un agujero en alguna cavidad para poder hacer cierta curación, y ya actualmente son cirugías, ¿no? Y bueno, esto se hizo a través de ciertos descubrimientos pues en algunos cráneos que se tienen en cuenta, ¿no? Bueno, ese en un principio en cuanto a los homínidos del ser humano. Y bueno, vámonos un poquito ya más adelante, vámonos al desarrollo de algunas cuantas civilizaciones, y tenemos en cuenta que la primera civilización existente viene siendo en Mesopotamia. Mesopotamia viene siendo un territorio, fue un territorio que estuvo principalmente entre lo que viene siendo África y lo que viene siendo Europa del norte. Y bueno, aquí que se tiene en cuenta, pues estos personajes tuvieron ciertas relaciones en cuanto a lo que eran, bueno, tenemos en cuenta que se desarrollaban ya aquí en una sociedad, ¿sale? Y aquí, ¿qué sucede? Empiezan a surgir los primeros ritos. Estos ritos podían dividirse en dos, en los de transición y en los que eran los de intensificación. Los de transición, como su nombre lo explica, van a señalar un cambio, y estos cambios estaban en lo que era la adolescencia, el matrimonio o la defunción. Y los otros, que eran los de intensificación, se refiere principalmente a lo que eran enfrentar o superar algunas calamidades colectivas como epidemias, o también tener cierta relación entre el ser humano y los espíritus. Menciono todo esto porque en ese entonces la magia y la religión, porque como sabemos en un principio, estas sociedades se erigieron a través de un sistema politeísta, es decir, en ese entonces no se sabía cuáles eran los orígenes de muchos eventos naturales, y por lo tanto se le empieza a dar una explicación a través de las deidades, ¿no? Y bueno, ese en un primer contacto o en un primer inicio. Y bueno, ya como les estaba contando, esto es con respecto a lo que viene siendo en Mesopotamia. ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? No, todo muy bien, Eric, gracias. Perfecto. Bueno,
También algo que he de recalcar con respecto a la cultura mesopotámica es que ellos se estaban dedicando entonces a lo que era la medicina mágica, por obvias razones de lo que les acabo de comentar, y se enfocaban a los malos presagios, a la predicción de las estaciones y también a la observación de los astros. Entonces, por lo tanto, debido a esto es que surgía toda esa parte de, por así decirlo, la chamanería, ¿no? Eran personas que se dedicaban específicamente a manejar tanto el aspecto religioso, pero también el aspecto médico. Y bueno, todo esto, ¿cómo es que lo sabemos? Esto surge porque hay un pilar de diorita negra que se encuentra en el Museo Louvre de Francia, y también aunado a esto existe lo que es el Códice de Hammurabi. Es un código o es un escrito en el cual se tiene en cuenta ciertos aspectos de la sociedad y su relación con pues el aspecto espiritual y al mismo tiempo con el aspecto mágico y médico. Les acabo de mencionar, todos estos aspectos estaban en uno solo, y por lo tanto todo al mismo tiempo estaba relacionado en esta civilización. Ahora, vámonos un poquito más a lo que es el suroeste de esta civilización y también unos cuantos milenios más. Vamos a situarnos aproximadamente entre el año 4000 y 3500 antes de la era actual, y vamos a estar hablando ahora de lo que es la civilización egipcia. Eh, pero antes de que vayamos un poquito más adelante, una pregunta abierta para ustedes, chicas. ¿Alguien sabrá cuál será, o para ustedes, cuál creen que sea lo que primero busca una sociedad para instalarse en un lugar? Pues que tenga los recursos necesarios, quizá en cuestión de, no sé, materia prima, quizá para satisfacer las necesidades primordiales como alimentación o algo así. Ok, perfecto, Leslie. Efectivamente, ¿no? Y estos recursos, esta materia prima, ¿cómo la vamos a obtener? Principalmente con el agua, ¿no? Entonces, muchas de las civilizaciones, y si lo vemos desde el punto de vista histórico, se van a instalar cerca de campos de agua. En este caso, lo que es la cultura egipcia se va a estar instalando a lo que es en cercanías del río Nilo, ¿no? Y bueno, esta cultura egipcia hace un cambio un tanto diferente a lo que anteriormente se había visto con lo que eran las civilizaciones anteriores. Por ejemplo, se hace una separación entre la parte de la teocracia y la parte médica. ¿Por qué? Porque se van a empezar a instruir a lo que vienen siendo los estudiantes a medicina, eh, para en diferentes escuelas, vamos a llamarlo de esta forma, ¿ok? Entonces, existían dos casas, por así llamarlo, la casa de la vida y la casa de la muerte. La casa de la vida, entonces, era en donde se iban a instruir a las personas que iban a ser los médicos, por así llamarlos en ese entonces, y eh, iban a recibir tratos diferentes. Por eso es que de allí nace cierta distinción entre la casa de la vida y la casa de la muerte. Y en la casa de la muerte es en donde se van a estar instruyendo a las personas enfocadas a los cultos religiosos. Entonces, eh, los aspirantes a médicos se dirigían a esta casa de la vida y iban a aprender conocimientos de anatomía, a identificar ciertas enfermedades y también a tener cierto conocimiento de algunas cirugías sencillas y también de trepanación, que les acabo de comentar hace ratito cuál era la trepanación. Y aquí es que también surge lo que viene siendo la perfección del embalsamiento, que no era realizado por la Casa de la Vida, sino los embalsamientos eran instruidos o eran hechos por artesanos de la Casa de la Muerte, ya que la muerte para los egipcios era algo más espiritual. Por lo tanto, era hecho en
en la sociedad egipcia estuviera era el nivel de embalsamiento que podían obtener. Las personas más con un estatus mayor, por así decirlo, eran colocadas en una cama de piedra y los artesanos los que hacían era que les sacaban las vísceras, ¿ok? Y estas vísceras eran puestas en algunas vasijas de cerámica o de algún otro material y además se les vendaba el cuerpo. De aquí es que nacen entonces las momias que actualmente conocemos. Y hay algo que aquí me gustaría comentarles. ¿Alguien de ustedes conoce lo que era la maldición de Tutankamón? ¿O alguna vez escuchó de ella? Yo sí llegué a escuchar, pero desconozco la parte histórica, o sea, Ok, no, pero perfecto, sí lo he Kendra. escuchado. Leslie, ¿alguna vez escuchaste de esa maldición? No, ok. Bueno, esa maldición se tenía en cuenta que quienes fueron los primeros descubridores de esta tumba habían contraído una maldición porque al poco tiempo cada uno de estos descubridores y de los ayudantes que estuvieron en ese o presentes en ese evento empezaron a morir poco a poco. Entonces se tenía en cuenta y se esparció esa leyenda de que las personas que se acercaran al sarcófago de Tutankamón iban a obtener esta maldición. Pero estudios actuales, vamos a llamar, no era más que otra cosa que un hongo que crecía sobre el guano de los murciélagos que estaban dentro de la tumba. Y entonces ya se tira ese mito o esa leyenda y era un hongo que invadía lo que son las vías inferiores respiratorias y que provocaba pues ciertas complicaciones respiratorias que al final de cuentas llevaban a un paro cardíaco o a un paro respiratorio. Y bueno, esa era una curiosidad de la historia y aparte de la medicina o relación a la medicina con un evento histórico. Vámonos ahora a otra cultura, con la cultura hebrea. Eh, Realiza en el Mediterráneo y es lo que ahora se conoce como Palestina y como Jerusalén. Son bastantes eventos políticos que llevan a una separación de diferentes regiones en lo que es ahora Medio Oriente, por así decirlo, y que bueno, se asentaba aquí lo que era la cultura hebrea, ¿no? La cultura hebrea igual tiene cierta relación en lo que vienen siendo los textos bíblicos y que surge a través de cierto eh, eran nómadas, vamos a llamarlo como una cultura nómada que se estableció en toda esta región del Mediterráneo y esta civilización se iba a estar instruyendo a través de sacerdotes. Estos sacerdotes eran los únicos que iban a poder atender a la vez de tener esa función de médicos. Es decir, aquí quizá había un retroceso a comparación de la civilización egipcia. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que podían resguardar o custodiar lo que era la pureza del pueblo. Por lo tanto, solamente ellos podían tomar decisiones en cuanto a la salud de las personas. Algo importante de los hebreos es que crean lo que viene siendo algunas legislaciones sanitarias, vamos a llamarlas de esta forma, ya que ellos tenían pues cierto conocimiento con respecto al contagio. Esto a partir de ciertas epidemias de peste bubónica que se había suscitado en ese tiempo. Para quien quiera saber de la peste bubónica, tenemos un episodio también hablando sobre el desarrollo del capitalismo. Me parece que es el episodio 2 o 3. Para los quienes nos escuchan, los invito también a ir a ese episodio. Y bueno, también aparte de las pestes bubónicas, tenían pues conocimiento de otras enfermedades debido a que eran nómadas, ¿no? Y algo interesante también que hay que destacar de los hebreos es que introducen el término de cuarentena de 40 días, es decir, a las personas que contraían esta peste bubónica se les aislaba por 40 días para que la enfermedad procediera. Si al cabo de esos 40 días la persona seguía viva, se reintegraba a la sociedad y si no, obviamente pues moría, ¿no?
Ese es un aspecto importante y es un término que hasta la actualidad lo hemos utilizado y que a principios del 2020, como todos sabemos, se estuvo utilizando bastante tiempo. Esta civilización también utilizaba algunos narcóticos como anestésicos. Un ejemplo de esto viene siendo el opio. Y en el caso de la mandrágora, esta mandrágora, perdón, va a tener un alcaloide de atropina que va a deprimir lo que viene siendo el sistema nervioso central y que los va a adormecer en cierta medida, ¿no? Chicas, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Perfecto, continúo entonces. Bueno, ya entonces hemos hablado de Mesopotamia, de los egipcios, de lo que viene siendo los hebreos. Vámonos un poquito más al oriente, vámonos a China, en la parte de la región asiática. La cultura china se desarrolla y tiene auge muchos años antes de lo que estamos hablando ahorita. Tiene inicios antes del 2800 de la era actual, 2800, donde se empiezan a instaurar lo que vienen siendo los imperios chinos o las dinastías. Y es aquí entonces donde ya se empieza a tener un poco más de registro, tanto histórico como escrito y transmitible entre la sociedad. Cabe destacar que la sociedad china en esta época era muy cerrada y aproximadamente hasta el siglo III de antes de la era actual, por diferentes invasiones de otras civilizaciones. Ya en los últimos siglos cercanos a la era actual era por invasiones de los mongoles. Y es por ello que también surge lo de la leyenda de la muralla china y que se erige, ¿no? Principalmente en la zona norte de China para evitar lo que ya les comenté, estas invasiones. Y la medicina china es un caso particular, vamos a llamarlo de esa forma, ya que para ellos el cuerpo humano era sagrado. No debía ser tocado entonces, por lo que hubo ciertos impedimentos para que se pudiera dar paso al estudio del cuerpo humano. Pero cabe destacar un caso muy, muy, muy excepcional en la cultura china, eran los eunucos. Los eunucos vendría siendo su equivalente a los castrati. No sé si alguna vez ustedes, chicas, han escuchado de los castrati. Bueno, ahorita les comento un No, poquito de yo los no, Eric. castrati. Ok, gracias, Kendra. Vamos a ver entonces. Adelante, ¿verdad? Eh, yo creo que sí, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que se supone que eran los niños que, pues, como su nombre lo dice, eran castrados y estos, pues, No, 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 cantaban muy bien o algo completamente así tienes había toda la escuchado, razón, o me Leslie. estoy confundiendo de ahí. Los castrati y los eunucos, por lo tanto, eran personas castradas, pero los eunucos se dividen o se diferencian de algo un poquito más diferente. También se les quitaban lo que eran las partes de los aparatos reproductores con un cuchillo curvado, más o menos. Es decir, se les quitaban lo que era el pene y los testículos. ¿Por qué hablo específicamente de eso? Porque en su gran mayoría eran hombres a los que se les quitaba estos órganos reproductores. Y bueno, si hemos visto o si han visto alguna vez alguna parte de arte chino, muchas de las personas en estas pinturas, y por lo general las personas que se pintaban eran con influencia política, tienen cierto rasgo femenino. También esto no es solamente porque sí, ya que debido a que a estas personas se les castraba, no se producía cierto nivel de testosterona, por lo que entonces no se iba a desarrollar ciertas características en el crecimiento de la adolescencia y de la adultez. Por lo tanto, también hay ciertos cambios en la fisiología y en la anatomía de estas personas. Pero a estas personas no se les castraba solo porque sí o por castigo. No, uno pensaría que a veces es por castigo, pero no. Al igual que los castrati, también era por cierto estatus, vamos a llamarlo así, ya que los eunucos
eran personas que se les quitaban los aparatos reproductores porque principalmente eran funcionarios políticos. ¿Y por qué se les quitaban o se les castraba a estos funcionarios políticos? Bueno, porque por lo regular estamos hablando de que China era una dinastía, es decir, las dinastías se van a estar relacionando ya que son todas familias, ¿ok? Entonces, los eunucos empiezan a ser populares en el 2800 antes de la era actual, ya que al no poder tener relaciones sexuales o tener descendencia estas personas, era menos probable que pudiera haber un golpe de estado o que se cambiara la dinastía. Entonces ya no se tentaba tanto a cambiar el poder o a tomar el poder por parte de estos funcionarios políticos. Es una, vamos a llamarlo, una forma bastante cruda y cruel para estas personas que quizá no lo decidían, ¿no? Porque muchas veces también el poder en este caso era, bueno, se quedaba entre familias. Si estamos hablando de una dinastía, también los funcionarios políticos trataban de tener, pues, cierto estatus. Por lo tanto, al no poder tener descendencia, también era un, pues vamos a llamarlo golpe, ¿no? A su estabilidad emocional y muchas cosas, ¿no? Entonces es un caso bastante interesante y como lo mencionaba Leslie, los castra también son otro tipo de personas que estas se van a estar enfocando ya en lo que es Europa y como ya no los mencionó, se les castraba porque se tenía la idea de que de esta forma podían alcanzar notas más altas, ya que cabe recalcar, esto se hacía principalmente en niños antes de que llegaran a la pubertad, ya que de esta forma no podían, como se los mencioné con los eunucos, desarrollar ciertas características como era el engrosamiento de la voz y por lo tanto podían tener o conservar esa voz de la niñez, ¿no? Que es un timbre un poquito más agudo y de esta forma obtener pues notas más altas. Y como dato curioso, me parece que el último castrati vivió en el siglo XVIII, siglo XIX, y si buscan ustedes en YouTube, hay una grabación muy, muy rudimentaria del último castrati vivo, y que pues ciertamente sí se puede denotar cierto cambio o cierta diferencia entre pues una voz normal a una persona que quizá pasó por esos cambios, ¿no? Que eran bastante agresivos contra el cuerpo humano y que, bueno, en la actualidad, si lo vemos con todas las reformas legislativas, pues es algo que sería imperdonable, ¿no? Y que estaría, pues, vetado, ¿no? Que si hacemos ciertas excepciones, en lo que viene siendo el continente africano en la actualidad, hay movimientos para combatir lo que viene siendo esos cambios culturales, ¿no? Esas ideologías que se tienen en cuenta. Un ejemplo de esto, hay cierta mutilación con algunos órganos en niñas en lo que viene siendo la parte del continente africano, ¿no? Que, como lo hemos visto y como se los comento, hay movimientos a favor de que puedan eh, pues quitar esos pensamientos y esas culturas, ¿no? O al menos esa parte de la cultura, que a final de cuentas no va con lo que viene siendo el desarrollo de la sociedad actual universal, ¿no? Y bueno, o quitando un poquito de este tema que les acabo de mencionar de los eunucos, también algo de la medicina china es que descubrieron lo que viene siendo la acupuntura. Yo nunca he probado la acupuntura, es algo que quizá me gustaría probar. No sé si alguno de ustedes lo ha experimentado alguna vez, chicas. Bueno, yo no, pero considero que, bueno, no sé, para mí se me hace algo como que muy delicado, ¿no? Debes de, pues para todas las personas que nos estén escuchando, pues no tomárselo a la ligera, ¿no? Acudir siempre, si piensan hacerlo, con un especialista o alguien que de veras sepa, ¿no? Porque, bueno, tú estando en el ámbito de la medicina, me imagino que pues tú sabes un poquito más que nosotros o nosotras, pues, y sabes, ¿no? Lo delicado que es, ¿no? Entonces, igual.
que no, que las personas en casita no se lo tomen tan a la Exacto, ligera. Leslie. Muy buena recomendación la que acabas de hacer. A todos los que nos escuchan, Leslie nos acaba de dar un tip bastante bueno para el resto de nuestras vidas, porque nunca hay que asistir con personas que no estén calificadas. Y en el caso de la acupuntura es un tema bastante delicado. Imaginemos que la acupuntura, como todos lo sabemos, como quizás lo hemos visto en la cultura popular, eh, es la inserción de ciertas agujas, vamos a llamarlo de esa forma, que van a estar tocando ciertos puntos específicos en el cuerpo humano. Estos puntos no están pues dados al azar, ¿ok? Van a estar enfocados en lo que viene siendo el sistema nervioso. Entonces, hay personas que incluso pueden desarrollar problema de ciática, es decir, del nervio ciático. Incluso a las personas que a veces las llegan a inyectar en el glúteo de manera incorrecta, pueden tener problema de ciática. No sé si algunos los han inyectado y de pronto los inyectaron mal y no sé, tienen inflamación o les crece una bolita y no pueden caminar incluso por días, ¿no? Incluso hasta semanas del dolor. ¿Por qué? Porque quizá tocaron el nervio ciático. Entonces, muy buena recomendación, Leslie. Y bueno, esto sería todo por parte de la cultura china. Vámonos ahora con lo que es la cultura griega. La cultura griega tiene pues una parte en la medicina bastante importante. Antes de hablar de ella, debemos especificar que mucha de la historia de la medicina griega también está implantada en su literatura. Específicamente en la Ilíada. En una parte de la Ilíada se menciona que Ulises estaba con Eurípilo y que Eurípilo había sido dañado por una flecha. Entonces, algunos cirujanos en medio de la batalla acuden a él para poder hacerle la extracción de la flecha, ¿no? Que quizá, no sé, alguna vez han visto en alguna película que a la hora de extracción de una flecha las personas quizás se lo arrancan, ¿no? Pero muchas veces esto puede ser bastante contraproducente, ¿no? Ya que quizá esta flecha puede quedar incrustada en un órgano vital y si está incrustada no corre la persona un riesgo mayor. Pero si esta flecha fuera a quitarse o arrebatarse y está en algún órgano vital, ya sea algún intestino, en vaso, en hígado, eh, incluso en pulmón, puede ser bastante peligroso, ya que podría desencadenar pues un colapso pulmonar o podría desembocar en alguna hemorragia y esto ya es una sentencia de muerte. Eh, por eso algunas personas cuando sufren algún choque automovilístico y por alguna eh, pues mala pasada, no sé, una persona que venía alcoholizada o quizá pues mala suerte, vamos a llamarlo así, puede quedar incrustada. No es recomendable que la persona sea extraída solo porque sí, ¿no? Son técnicos especialistas o paramédicos los que pueden realizar esta extracción porque ellos van a determinar si la persona corre riesgo, si eh, pues alguna parte de los automóviles está tocando algún nervio o algún órgano vital y pues pueda desencadenar lo que les acabo de comentar. Y bueno, eso era en relación a la parte de la literatura, ¿no? Que como les acabo de mencionar, es la Ilíada. Perfecto. Bueno, como les comentaba entonces, la cultura griega también tiene cierta importancia en esta parte de la historia, ya que aquí van a surgir algunos personajes bastante interesantes para el desarrollo de la medicina actual, ¿no? Tenemos que, pues va a haber ciertas deidades específicamente relacionadas a la medicina. Un ejemplo de ellos es el dios Apolo, que es el dios de la salud, y pues que va a moldear lo que viene siendo todo este pensamiento médico y que se va también a infundir con otras civilizaciones. Y también surge lo que viene siendo el culto a Asclepios. Asclepios fue considerado un semidios
Fue una persona que nació en la isla de Kos, en Grecia, y bueno, esta persona va a desarrollar ciertas técnicas enfocadas a lo que viene siendo la anatomía, el desarrollo de la herbolaria y principalmente también desarrollar un poquito más lo que viene siendo la cirugía. Y también existieron personajes importantes. Uno de estos, o el más importante para aclarar, es Hipócrates. Hipócrates es considerado actualmente como el padre de la medicina y también, a igual manera que Asclepius, él desarrolla textos enfocados en lo que viene siendo la anatomía, pero también abre paso lo que es el tema de las luxaciones y un tema muy importante es el tema de los partos, también en tratamientos de ciertas hemorroides, fístulas y adquiere cierto conocimiento con respecto a las epidemias que se habían desarrollado con la anterioridad en otras partes del mundo, ¿no? Y algo muy importante que también genera Hipócrates es el ya conocido juramento hipocrático. El juramento hipocrático es un documento que va a enumerar las características para el correcto implemento de la medicina. Entre sus características principales podemos decir que no se debe de actuar para dañar, no se debe de usurpar las funciones de otra persona y no se debe de promover la injusticia. Hay otros temas que actualmente ya, y yo considero que ya no van en relación con el juramento hipocrático y es por ello que algunas universidades han dejado de instruirlo o darlo a la hora de que un estudiante termina su ciclo de estudio como, eh, bueno, en la licenciatura de medicina, ¿no? Y bueno, yo también no estoy de acuerdo con estos aspectos, ya que hay algunos que no van a favor de la salud del médico o del paciente, más bien actualmente. Estos algunos quizás no relacionados no a la eutanasia y también otro es no al aborto, ¿no? Entonces, hay aquí temas que quizá pueden ser controvertidos para las personas que nos escuchan y cada uno puede decidir si este juramento hipocrático puede ser llevado al pie de la letra actualmente o si es un documento ya que quizá debe ser reformado, ¿no? O quizá no reformado, pero sí sustituido por uno nuevo, más bien. Pero es un tema que me gustaría que las personas que nos escuchen podrían pues comentarlo entre ustedes y quizá mandarnos sus comentarios o sus pensamientos con respecto a ello. Y bueno, a partir de la cultura griega entonces surge otra que adquiere características de esta cultura griega, que es la cultura romana. Esta cultura, como se los acabo de mencionar, invade muchas alrededor de ella. Una de ellas viene siendo la cultura griega y es a partir de esto que adquiere ciertos conocimientos, no solamente de la medicina, sino también ciertos conocimientos históricos y bueno, también adquiere ciertos dioses, incluso ello, ¿no? Entonces, pues van a tener en relación a ello, pues un conocimiento pues bastante similar, ¿no? Que parte de este conocimiento, si no es que la mayoría, se pierde múltiples veces en lo que viene siendo la quema de la biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca de Alejandría, cabe destacar, era un centro de conocimiento bastante extenso en donde el número de pues artículos, libros, papiros, todo el conocimiento se guardaba ahí y fue múltiples veces quemada por otras civilizaciones, por otras invasiones, vamos a llamarlo así. Y en estas guerras, pues mucho del pensamiento que se tenía en ese entonces a la hora de invadir otro pueblo, otra civilización, es destruir todo lo relacionado a esa civilización. Y qué no mejor para la civilización conquistadora que eliminar todo el conocimiento y toda la historia de esas civilizaciones para que no dejara huella, para que no dejara rastro.
No sabemos cuántas otras civilizaciones no conocemos debido a que fueron conquistadas y fueron eliminadas, así como casi todo el conocimiento de estas, ¿no? Y bueno, un personaje muy, muy relevante también aquí en la cultura romana es adquiere el nombre, no es su nombre original. Paracelso roba el nombre de una persona que se llamaba Celso. Entonces, Paracelso es una unión de dos palabras en latín para, que significa igual y Celso, es decir, igual a Celso, porque esta persona quería ser similar o tan grande como Celso, que fue un médico griego. Sin embargo, Paracelso sí llega a ser bastante reconocido, incluso más que el propio Celso, que vivió muchos años antes que él. ¿Por qué? Porque él es conocido actualmente como el padre de la farmacología. Y tiene una frase bastante famosa que dice que en la dosis está el veneno. ¿Por qué menciona esto? Y lo podemos comprobar con métodos actuales. Dependiendo de qué tanta dosis se le administra a una persona, un medicamento, es decir, un antídoto, vamos a llamarlo también así, eh, puede hacerle o bien o también puede hacerle mal. Un ejemplo, el paracetamol, pues es un medicamento que nos va a estar ayudando a lo que viene siendo la fiebre, a lo que viene siendo la, la presión también, ¿no? Es un antipirético y un antihipertensivo. Pero si nos pasamos de esa, la dosis recomendada, puede haber intoxicación, nos va a llevar a múltiples diarreas, a múltiples vómitos, a un desencadenamiento de lo que es el sistema nervioso central, por lo tanto también a la muerte. Entonces, esta frase de Paracelso de en la dosis está el veneno explica muy bien cómo es el procedimiento de las dosis a partir de la farmacología en ese entonces de Paracelso y que es la actual, ¿no? Que vamos a llamarlo de esta forma. En la actualidad hay dos formas de medir la farmacología galénica y la farmacología magistral. La galénica es la farmacología que actualmente todos conocemos, es decir, vamos con un médico y la persona nos va a recetar un medicamento pues con ciertas prescripciones ya establecidas. Pero la farmacología magistral, como su nombre lo dice, es un poquito más exacta, vamos a llamarla de esa forma. ¿Por qué? Porque es un medicamento específicamente diseñado para la persona o para el paciente. Y aquí les hago la pregunta, ¿alguna vez han visto cómo son los medicamentos en Estados Unidos? ¿En alguna película o en alguna serie? No sé si lo han visto. No, bueno, en una película no, no, no. Bueno, pero sí a lo mejor en cuestiones de como tipo publicidades en Facebook o así. Bueno, como comentarios. Ujú. Bueno, la mayoría, o a veces como se representa la medicina en algunas series o en algunas películas, es como en un frasquito naranja. Y ese frasquito, el frasquito naranja viene con el nombre del medicamento, pero también viene con el nombre del paciente. ¿Por qué? Porque esa es farmacología magistral. Entonces es específicamente diseñada para ese paciente, es decir, dependiendo de su talla, de su peso y pues obviamente de la patología que tenga, se le va a hacer específicamente con los gramos necesarios para esa persona. Entonces ya solamente ellos toman una tableta que tiene el principio activo necesario para que pueda producir el efecto deseado solamente en esa persona. Quizá sea una dosis mayor a la que usualmente sería en un medicamento normal o el que estamos acostumbrados a tomar, o incluso sería menor. Entonces, si una persona normal o diferente a esta persona, a este paciente, llegara a consumir ese medicamento, no tendría el efecto quizá necesario o esencial, o incluso sería un poquito de más
a diferencia de si tomara otro, ¿no? Por eso a veces es muy importante saber qué tipo de medicamento uno está tomando. Pero la farmacología magistral aquí en México no es tan popular, por lo regular estamos más pues conducidos a consumir el medicamento que viene ya prefabricado, ¿no? O de uso cotidiano o general. Me sale un poquito del tema, pero es un dato también que podríamos ahí meter y tener en cuenta como conocimiento extra. Bueno, ya hablamos mucho de la parte asiática, ya hablamos de la parte del Mediterráneo, de la primera civilización existente, pero no hemos hablado de la parte del otro continente o al que nos concierne, es decir, el continente americano. Vamos entonces a hablar de las culturas precolombinas. Y para hablar de precolombina, entonces es antes de la colonización, es decir, antes de 1492. Vamos a hablar principalmente de la cultura azteca. La cultura azteca o la cultura mexica, la historia nos habla, ¿no? Que era un grupo de personas que venía o provenía de Aztlán. Y como sabemos, las personas fundan lo que es Tenochtitlan. Y cabe destacar que la medicina mexica o la medicina azteca pues va a nacer a partir de la observación y de la experimentación. A pesar de que era una cultura politeísta, igual con múltiples dioses, tenían la permisiva de poder indagar en la sociedad a través de esta observación y posterior a ello experimentar con ese tipo de personas. Esto no lo hacían sí porque sí, tenían ciertos ritos también, que hablamos ya hace un momento de los ritos, para poder hacer ciertos permisos con los espíritus o con los dioses. Aquí entonces de lo que hablamos de los tipos de ritos. Y bueno, los mexicas o los aztecas tenían ciertos dioses también enfocados a la salud. Un ejemplo de ellos era Xochiquetzal, que era una deidad de los embarazos, pero también tenemos a Tlaloc, que él se conoce más bien como el dios de la lluvia, pero también se conoce como un dios que estaba enfocado a los ahogados, pero también a los reumáticos. Y aquí me salgo un poquito del tema. ¿Alguna vez han escuchado que las personas mayores a veces dicen que si les duele la rodilla va a llover? No sé si alguna vez han escuchado eso, chicas. Bueno, en mi caso, sí, no. No necesariamente que les duele la rodilla, pero sí ponen de repente, como otra justificación, ¿no? Bueno, creo que sí nos ha tocado ver a todos. Ok. Leslie, ¿alguna vez lo has escuchado? Sí, sí, sí lo he escuchado, pero pues igual y no prestamos mucha atención, pero sí lo he escuchado pues varias veces. Ándale. Sí, por lo regular lo escuchamos más de personas mayores. Y esto hasta cierto punto tiene como que veracidad. ¿Por qué? Del dios Tlaloc, ¿no? Que era de los reumáticos. Por lo general, a veces las personas mayores, si no tienen cuidado en su salud, en su peso, en su alimentación, llegan a tener cierto dolor en las rodillas, ya que el peso reside y recae mucho en lo que viene siendo las articulaciones de las rodillas. Y estas personas que a veces mencionan que si les duele la rodilla es porque va a llover, no tiene pues nada de fantasía, si lo podemos ver de esa forma, ya que los nervios y las articulaciones que se van a instalar en esta parte de la rodilla, pues van a tener también cierta afinidad a la temperatura. Sabemos que cuando llueve, la presión atmosférica y los vientos van a cambiar. Entonces, esto va a hacer que la temperatura también tenga ciertos cambios atmosféricos y estos cambios atmosféricos los va a resentir las articulaciones y los nervios de la rodilla. Por lo tanto, es que las personas que mencionan que si les duele la rodilla va a llover es más bien porque
existen estos cambios en la atmósfera, es decir, en el aire, que van a propiciar que les duela pues la articulación. Entonces, dato curioso, si les duele la rodilla, probablemente vaya a llover. Pero esto lo relacione porque, pues, la parte de que Tlaloc era el dios de los reumáticos, o también se enfocaban los reumáticos, es porque creían que si tenían ciertos dolores de reumas o en ciertas zonas, por hacer cierto movimiento, flexión, etcétera, pues se enfocaban a este dios, ¿no? Le ofrecían oraciones y ritos. También tenemos Tezcatlipoca, es el dios de los cielos y de la tierra, pero también era un dios enfocado en castigar con enfermedades venéreas. Y bueno, estos eran algunos ejemplos de algunos dioses que, aparte de tener un papel primordial en la sociedad, también tenían un papel primordial o secundario en la parte de la salud de los aztecas. Y ahora, ¿cómo es que aprendían medicina los aztecas o los mexicas? La sociedad estaba dividida en dos clases, vamos a llamarlo así: la clase militar o clase política y la clase baja, vamos a llamarlo de esa forma también. En la clase de militar o la clase política era en donde eran instruidos en la escuela, era el Calmecac. Entonces, aquí era en donde se les instruía a este tipo de personas. También cabe destacar que la medicina en este tipo de sociedad o de civilización era un poquito más hereditaria. Entonces, también se podía enseñar a los mismos, pues, a la misma descendencia. Y obviamente, si una persona tenía el grado de militar o el grado de médico, podía acceder también al Calmecac. Y bueno, nuestra medicina, y vamos a llamarlo nuestra, porque muchos de los conocimientos que tuvieron estas civilizaciones precolombinas persisten hasta el día de hoy, se enfocaban mucho en la herbolaria. Ellos utilizaban los hongos como sedantes. Sabemos que algunas regiones en México, principalmente en lo que es el sur, por ejemplo Oaxaca principalmente, hay proliferación de algunos hongos alucinógenos. La parte de ser alucinógeno es pues un efecto primario, pero muchos de esos también tienen el efecto de ser sedantes. También utilizaban el mezquite, esto principalmente para el dolor muscular. También utilizaban el nopal, que el nopal también a veces se ha utilizado y se utiliza actualmente para muchos otros tratamientos, pero en ese entonces se utilizaba para antidiabéticos. No quiero decir que con ello curaba la diabetes, pero sí también era un tratamiento para las personas que lo podían llegar a desarrollar. Otro también que utilizaban era la papaya. La papaya, es decir, el fruto que consumimos, tiene una proteína que es la papaína. Esta proteína va a ser un antiinflamatorio. Y otra rama o otra hierba que utilizaban muy comúnmente era la ruda. La ruda la utilizaban como un abortivo. Y bueno, como les acabo de mencionar, muchos de estos remedios caseros y muchos otros más que hacen falta se han utilizado hasta la actualidad. Y como se los acabo de mencionar igual, mucho de esto es enfocado en lo que viene siendo la región sur de México. Esto a partir de que se han tratado de preservar los conocimientos de las culturas en la zona de Oaxaca, en la zona de Campeche, toda esa región. Sabemos que también se habla aún y se preserva lo que vienen siendo ciertos dialectos como el náhuatl o el maya, ¿no? En la parte sur de México. Y bueno, no solamente el idioma es algo que se debe de preservar y de promover, como lo habíamos visto en otro capítulo anterior, que la lengua es algo muy importante. También aquí se han pues promovido la preservación de algunos conocimientos de remedios caseros. Bueno, vamos ahora con otra civilización que concierne a México y a otros dos países
que es la civilización maya. La civilización maya se asienta en lo que viene siendo el sur de México, pero también en parte de Sudamérica, específicamente en Honduras y Guatemala. Sin embargo, a pesar de que tienen cierta extensión territorial en estos dos países, las capitales más importantes de este imperio maya se van a estar enfocando en Quintana Roo. Entonces, pues por lo regular cuando se habla de mayas, por lo regular también se tiene cierta relación directamente a México, ¿no? Por esta mayor importancia que se tenía con las capitales. Cabe destacar que el conocimiento maya, tanto de la sociedad y de la medicina, es limitado debido a lo que viene siendo la conquista. Actualmente se tiene lo que es el Popol Vuh. En este libro se van a estar recopilando ciertos aspectos de la civilización y aquí va a estar hablando de múltiples aspectos sociológicos, pero que muchos otros documentos fueron quemados en la conquista y en la postconquista, pues por lo mismo que les había comentado hace un momento. Lo que se trata de hacer a la hora de una conquista es eliminar el conocimiento, eliminar el rasgo, ya sea para un adoctrinamiento de esta población o para la desaparición total. Entonces, es un aspecto bastante importante que debemos de tener con respecto a ello. Bueno, en esta cultura maya, algo de lo que se habla es principalmente el tratamiento de las personas, pero en la parte de la ontodoncia, es decir, estas personas perfeccionaron, los mayas perfeccionaron la parte de la extracción de los dientes e incluso pudieron desarrollar, vamos a llamarlo como corrección de la dentadura, para no llamarlo brackets, porque eso ya es un tratamiento bastante complejo, pero ciertamente hay cráneos, hay restos humanos que se llegaron a encontrar con alambre de cobre que se ha podido incrustar en lo que vienen siendo la dentadura para la corrección de los mismos dientes. También se trabajó en lo que vienen siendo incrustaciones dentales a las personas de alto rango. Se les incrustaban pues piedras preciosas, principalmente jade y obsidiana, en la dentadura, incluso en otras partes del cuerpo, en partes del cráneo, etcétera, ¿no? Entonces es una parte muy importante e interesante saber cómo es que para tener cierto estatus jerárquico dentro de una sociedad, las personas optaban por sufrir hasta cierto punto, ya que implementaban la herbolaria que les acabo de comentar, para incrustarse estas piedras preciosas. Y yo les hago la pregunta, ¿ustedes se harían alguna incrustación de alguna piedra preciosa? Ay, no sé. Una pregunta muy difícil. Ok. Leslie, ¿tú querías? ¿Lo harías o no? No, yo creo que No. no. Realmente creo que nuestro cuerpo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Y ni siquiera sabemos, pues, qué reacciones puedan tener, ¿no? Como que no es un tema que tengamos mucha información, yo digo. Claro, si a veces hasta para un tatuaje la piensa uno, bueno, yo no tengo ninguno, ¿no? Pero a veces las personas, yo veo que la piensan, ¿no? Ahora para hacerte una incrustación, algo que ya si te lo quitas te va a repercutir, pues es de pensarlo más, ¿no? Y bueno, los mayas también utilizaron ciertas técnicas, por ejemplo, los baños de vapor, que es algo que al menos por mi región, aún he escuchado los baños de temazcal, etcétera, las sangrías y algunas pomadas a partir de algunas hierbas, pues todo ello, como se los comentaba, persiste en algunas partes de México, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado parte de México y para terminar, vamos a hablar de unas culturas sudamericanas. Es decir, culturas andinas, y son tres las culturas más importantes de la región andina. La primera es la chibcha, que es una cultura que se desarrolla en Colombia. La segunda es la inca,
que se desarrolla, perdón, en Perú, pero también en Bolivia. Y la última es la Acaraucana, me parece que sí es, que se desarrolla en la parte central de lo que es Chile. ¿Y por qué las voy a mencionar las tres al mismo tiempo? Bueno, porque todas van a compartir conocimientos prácticamente iguales. ¿Y cómo van a compartir conocimiento tres culturas que están en teoría separadas por extensiones territoriales bastante grandes? Bueno, existían médicos ambulantes, vamos a llamarlo así. Es decir, estas personas se dedicaban a viajar entre territorios ofreciendo sus servicios. Y bueno, estas personas al llegar a un pueblo, a otra ciudad, a otro territorio, hacían intercambio con los médicos que existían en esas zonas. Intercambiaban el conocimiento, las técnicas, la herbolaria. Ellos traían quizá hierbas de algún lugar que no existían para allá, las semillas para poder plantarlo y desarrollar pues cierto compartimiento del conocimiento, ¿no? Es así como estas tres culturas llegan a tener prácticamente los mismos conocimientos con respecto a la salud. También aquí existían pues ciertos adivinadores, es decir, vamos a llamar como oráculos, así de esa forma. Estas personas lo que hacían para tener una inducción al plano astral, si así se le puede llamar, es que consumían coca. Y al hacer esto, pues tenían esas alucinaciones. Las culturas precolombinas, incas o andinas, tenían un uso de la coca bastante amplio dentro de la sociedad, pero no era de uso tan accesible, es decir, no llegaba al grado de la adicción. Estaba, a pesar de que podía ser usado, tenía ciertas restricciones a final de cuentas. Y bueno, también se enfocaban en una gran parte de la herbolaria. Como lo vimos aquí en México, ellos también van a estar utilizando ciertas plantas. En específico, como ya lo mencioné, la coca, tanto para alivianar el dolor, es decir, lo que hacía era una depresión del sistema nervioso, es decir, iba a calmar el dolor por el tiempo que se estaba utilizando. También utilizaban el aceite de las semillas o incluso la corteza de los árboles. Un árbol muy importante para la cultura andina es el árbol de la quina o de la china, si también así se le puede llamar. Este árbol es muy importante porque va a tratar una enfermedad muy, muy, muy mortal, que es la malaria. La malaria también hablamos hace tiempo de esa enfermedad. La malaria es un parásito que se introduce en nuestra sangre a partir de un parásito que va a ser implantado por la picadura de un mosquito. Entonces, como sabemos, toda la parte andina es de un clima bastante tropical a subtropical, por lo tanto es una región bastante proliferativa para los mosquitos. Y la quina es un remedio pues bastante natural que nace de la corteza del árbol y que es un tratamiento totalmente efectivo para la malaria. Y bueno, también ellos hacían trepanaciones, que ya las explicamos igual, pero algo que hay que destacar es que los incas era o fue la civilización que perfeccionó y que mejor realizó las trepanaciones en personas. Y esto se sabe porque no solamente existen momias en Egipto, sino que en la región inca existen múltiples momias y estas eran hechas o enfocadas a los ritos religiosos. Y en estas personas fue en donde se encontró múltiples trepanaciones pues en las personas. Y algo que cabe destacar es que muchas de estas momias encontradas son niños. Hace como 10 años aproximadamente National Geographic o Discovery Channel, no recuerdo quién fue, sacó un programa que era de 3 momias que se encontraron y de esas 3, una era una niña de 13 años y el otro era un niño de 7, 8 años aproximadamente. Eran momias que se habían encontrado y que estaban en perfecto estado. Y bueno,
hasta aquí llegaría mi intervención como parte de una breve historia de la medicina. No sé, chicas, si quieran dar alguna opinión con respecto a ello o si tengan alguna duda. Eric, muchísimas gracias por este podcast, esta ponencia. De verdad que yo aprendí muchísimo. Debo comentar que el área de la salud no es en la que yo me especializo, entonces sí de repente, pues la mayoría de los temas, si no es que todos, en cuestiones de salud que platicaste hoy con nosotras, pues yo desconocía. Aprendí muchísimo y me dio ganas de investigar un poquito más algunos temas. Me quedé con el pendiente de lo de Tutankamón. Entonces voy a empezar a investigar ahorita un poquito de eso, si no es que mañana. Y eso es lo que me gusta. Me gusta que en cada podcast exista esta parte de inquietud por aprender más. Entonces, Eric, no me queda nada más que decirte que agradecerte por este podcast que de verdad fue muy bueno, aprendimos y bueno, hoy en día que estamos en esta, pues sí, todavía continuamos en la contingencia sanitaria, creo que los temas de salud son muy importantes más que nada porque, como lo comentaste, hay cuestiones que mucha gente desconoce o desconocemos y nos dejamos llevar por los mitos, ¿no? Por leyendas, ¿no? Quizá cuando hablabas un poquito de los griegos, etcétera. Entonces, bueno, no hay como investigar y muchísimas gracias por este podcast. Aprendí muchísimo y me prendiste la chispa para correr ahorita e ir a investigar más sobre temas de salud. Te agradezco, Kendra. Espero que pues todos los que nos escuchan tengan esa intención de investigar y de conocer más. Como se los comenté también en otra ponencia, hay que buscar algo que nos llame la atención y a partir de ello indagar, ¿no? Pero te agradezco mucho, Kendra. Leslie, ¿algún comentario final? Pues realmente, ¿qué te puedo decir? Eric, siempre en cada podcast aprendemos muchísimo contigo. La parte de la historia es algo que debo reconocer que pues se te da muy bien, ¿no? Todos los datos pareciera que simplemente, ni siquiera a veces lo siento como si fueran datos, sino como es algo que nos estás prácticamente contando de tu vivencia o algo así, ¿no? Entonces esa forma de transmitirlo es muy buena, ¿no? Porque efectivamente hace que tengamos ese interés por investigar, por saber más o incluso por hacernos preguntas, ¿no? Y pues nada, esto sería para mí todo. Quizá ahorita más adelante en algunas conclusiones podríamos decir un poco más, pero pues antes que eso, pues felicidades, Eric, porque yo creo que en casita igual las personas que nos escuchan están aprendiendo mucho. Te agradezco, Leslie. Es un placer compartir. Cada sesión con ustedes es bastante satisfactorio. Y de ustedes también se aprende bastante. Muchas gracias por habernos escuchado en esta sesión. Gracias, Eric. Y bueno, así es, audiencia, como terminamos ya este penúltimo podcast, prácticamente es el último en cuestiones de temas de investigación, en cuestión de ponencias, el último podcast que pronto escucharán, ¿no? En la próxima semana, pues ya es más de despedida en nuestras experiencias durante esta temporada. Bueno, estoy muy contenta de ya finalizar este podcast. Muchísimas gracias, Eric. Gracias, audiencia. Gracias, Leslie. Gracias, pues a todo el equipo de Vinculadores. Esto fue Vinculadores, el podcast de Mentes Unidas. Hasta la próxima.